Olá, em nosso podcast de hoje hablaremos de Yuval Noah Harari, quien escribió el libro Imparables y nos cuenta cómo los humanos dominamos el mundo. Harari comienza el libro con una breve introducción titulada ¿Qué son realmente los humanos? Explica que los animales tienen sus propias tareas mientras crecen, pero que para un ser humano es más complicado porque hay que decidirse por la universidad y decidirse por una profesión. Harari cuenta que dominamos todo el planeta, por lo que plantea la pregunta clave del libro: ¿cómo dominamos el mundo? En el primer capítulo, Harari ya dice que los seres humanos alguna vez fueron animales salvajes. No tenían trabajo, ni escuela, ni tecnología, y vivían exactamente como animales, ao ar libre, comiendo insectos y frutas. Ni siquiera sabían hacer herramientas, vivían de las obras de otros animales depredadores también. Todos los animales tenían su trabajo y los humanos descubrieron el suyo y comenzaron a fabricar herramientas. Fue así como descubrieron el fuego con el relámpago, pero no podían esperar que llegara el relámpago todas las veces. Entonces encontraron otras formas de crear fuego. Los humanos han logrado defensa de animales más peligrosos. Y con eso también empezaron a cocinar, lo que facilitó todo. Ya no tenían que hacer tanto esfuerzo para comer y manejar la carne. El cerebro creció. Harari también dice que a pesar de que actualmente nos vemos diferentes y hablamos diferentes idiomas, seguimos siendo los mismos. Pero a medida que nos extendimos a diferentes partes del mundo, cada uno se adaptó a su manera. Y esto los explican los enanos de flores, los neandertales, los denisovanos. Los enanos de flores son algunos humanos y algunos animales que quedaron atrapados en la isla Flores y debieron adaptarse a la poca comida. Y como el proceso duró unos miles de años, pero los enanos no son el único caso. Tuvieron los neandertales, que eran muy parecidos a nosotros, solo que más fuertes y con un cerebro más grande. Y luego estaban los denisovanos, que se encuentran en Siberia, pero nuestros parientes más cercanos son los Homo sapiens, que se encuentran en África, y estos sapiens están comenzando a extenderse por todo el mundo, robando alimentos y dizimando a los enanos, los neandertales y los denisovanos. Y sin embargo, si miras profundamente en el ADN de algunos de nosotros, aunque todos seamos sapiens, habrá alguien con un fragmento de ADN de Neandertal. El libro habla de nuestro superpoder de trabajar juntos y ayudarnos unos a otros. Los humanos no tenemos la necesidad de ir a cazar cuando tenemos hambre. Podemos ir al supermercado y comprar algo para comer. Cooperamos entre nosotros para hacer las cosas. Cooperamos con personas que no conocemos. Piensa, cuando compramos comida como una fruta, no llega solo al establecimiento donde la compramos. Hubo otras personas que se encargaron de las etapas pelas cuales la fruta pasó hasta llegar a nuestras manos. Esta es una habilidad que nos diferencia de otros animales. Los chimpancés, por ejemplo, no pueden simplemente ir al supermercado si tienen hambre. Necesitan encontrar su comida por su cuenta. Nuestra capacidad de trabajo en equipo nos ha permitido conquistar cosas increíbles, y aunque estamos lejos de ser más fuertes en la cadena alimenticia en términos de fuerza y velocidad, logramos ascender y convertimos en el mayor depredador de la naturaleza. Nuestros tatarabuelos fueron los únicos que supieron cooperar en gran número, incluso con extraños. Mas cooperación significó más ideas sobre cómo hacer herramientas, encontrar comida y curar heridas. Los neandertales aprendieron cosas y confiaron en la ayuda de algunos amigos y parientes,
mientras que los sapiens podrían confiar en muchas personas que no conocían bien. Entonces, aunque un solo sapiens no era más inteligente que un solo neandertal, con el tiempo lo superó con creces la invención de herramientas de la caza de animales. Y si hubiera una pelea de 500 sapiens, podrían vencer fácilmente 50 neandertales. Pero no somos los únicos animales del planeta que tenemos la capacidad de cooperar. Insectos como abejas, hormigas y termitas también tenían esa habilidad. Por ejemplo, las hormigas que cooperan entre sí para lograr cuidar de la colonia en que viven. Cada una allí tiene su función y siempre la hay residuo. Están las hormigas médicas, las recolectoras de alimento, las que cavan para expandir la colonia, las guerreras que luchan contra otras hormigas, y las reinas que ponen huevos y cuidan de las demás hormigas dentro del hormiguero. Sin embargo, las hormigas no son como nosotros, no pueden cambiar de trabajo ni tener otras profesiones como nosotros. Yuval deja claro al lector que las familias de la época no eran como las tradicionales que conocemos hoy. Podemos decir que las familias no eran tan importantes para ellos con las pinturas rupestres que se hicieron en ese momento, que expresan una cierta distancia de la familia, ya que no había una sola pintura con una familia. La gran mayoría de la evidencia que podemos ver hoy en día está hecha de piedra, sin embargo, también se utilizaron otros materiales, aunque no eran tan comunes. Yuval también menciona que otra forma de comprender fácilmente el pasado y cómo pensaban los humanos es analizando el tiempo presente. En la actualidad, todavía hay pueblos y ciudades que funcionan de manera similar a nuestros antepasados y tenemos mucho que aprender de ellos de la misma manera que ellos tienen mucho que aprender de nosotros. Aunque muchos vivían con tribus, eso se volvió abrumador y comenzaron a formar grupos más pequeños. Estos grupos son los que nos llevaron a conocer el resto del mundo y explorarlo. Necesitaban viajar en busca de comida, por lo que comenzaron a estudiar la vegetación y los animales que los rodeaban, convirtiéndose en punto de expertos en todo tipo de cosas. En ese momento, la naturaleza se consideraba algo divino y los humanos creían que era posible hablar con los árboles y los animales. Estas personas fueron llamadas animistas. También tenían otras creencias, pero no lo sabemos con certeza, ya que los arqueólogos no pueden estar seguros, lo que significa que es solo una teoría. Yuval hace una comparación directa entre los humanos de hoy y antes, y menciona que aunque ahora tenemos una tecnología muy más avanzada y podemos acceder a la atención médica con facilidad, nuestros antepasados todavía son más fuertes que nosotros, ya que necesitaban estar activos todo el tiempo. Sin embargo, cada vez que los humanos salían, debían tener mucho cuidado con todos los animales, ya que podían ser atacados en cualquier momento. Al principio, nuestros antepasados sapiens solo vivían en África. Los neandertales en Europa, los denisovanos en África y los enanos de Flores en la isla de Flores. Muchas partes del mundo no tenían humanos, principalmente en islas como Hawái y Japón, porque los humanos no eran buenos nadadores. Y cuando los sapiens comenzaron a se locomover por el mundo, pasaron pela Europa y pela Asia até no conseguirem atravessar el extremo asiático. Eles juntaram torres e construíram hangares e não precisaram esperar evoluir como para sapiens combatantes, por ejemplo, como las ballenas, que algunas veces fueron animales terrestres, y en el transcurso de 50 millones se convirtieron en animales marinos. Pero ninguno de los humanos se dio cuenta, porque estos cambios tomaron millones de años. Los sapiens comenzaron a aventurarse en los mares con sus balsas
poniendo la mayor cantidad de agua y comida posible. Algunos se dijeron por vencidos, pero otros continuaron y llegaron hasta Australia. No sabían nada de la isla, no sabían lo que podían comer y no sabían si los canguros eran peligrosos. Y tenían muchos animales gigantes, como Diplodon, que pesaba casi 3 toneladas y era del tamaño de un tigre. Pero poco después, estos animales comenzaron a extinguirse. Algunos dijeron que fue por el cambio climático, pero no es plausible. La única teoría que queda es que los sapiens tenían la culpa. Y una de las razones es la posibilidad de se unirse a un grupo. Un grupo de sapiens era más mortal que cualquier tigre o serpiente de 15 pies. Sapiens siempre pudo contar con una cooperación a gran escala y comenzó a cazar mamuts. Aprendió a congelar la carne y a ser amigos con la piel. Después de eso, Yuval le explica al lector el impacto que han tenido los humanos desde el momento en que estuvieron aquí. Nos cuenta cómo fueron increíbles para adaptarse a su ubicación actual y cómo también fueron los únicos que podían cazar animales anormalmente grandes como los mamuts. Además de eso, demuestra cuidadosamente al lector cómo estos mamuts eran lentos para reproducirse, lo que resultó en su extinción una vez que los humanos comenzaron a cazarlos de forma algo inesperada. Era lógico que los humanos cazaran a estos enormes animales, ya que podían durar más y todos podían comer más que si cazaran varios animales pequeños. Además, los mamuts no podían esconderse con tanta facilidad y no podían correr tan rápido como los animales más pequeños, lo que los convertía en presa fácil para los humanos de la época. Luego procede a hacer que el lector se involucre con el libro, diciendo que todavía hay animales grandes como la ballena azul y como esta especie también está en peligro de extinción, ya que los humanos también lo están cazando. Yuval termina el libro afirmando que si todos participan en el cuidado de los animales, tal vez podríamos tener una variedad más amplia de animales y no se extinguirían. El libro habla de nuestra habilidad para crear historias. Llama esta habilidad de superpoder, y somos los únicos animales capaces de hacer esto. Entonces, debido a este superpoder, nos convertimos en el animal más evolucionado del planeta Tierra, y así podemos hacer cosas que incluso los animales más rápidos y más fuertes no pueden hacer.